Causas del movimiento estudiantil. Desigualdad. En estos momentos México estaba viviendo una época de crecimiento económico. Sin embargo, las riquezas creadas no llegaban a una buena parte de la población y la desigualdad era cada vez mayor. Malestar de la juventud. La principal demanda en 1968 fue la libertad en todos los ámbitos. Influencia internacional. Los estudiantes mexicanos no fueron ajenos a lo que estaba ocurriendo en una buena parte del mundo. Por una parte, en muchos países se estaban produciendo movimientos englobados en los que se llamó Revolución Cultural de 1968. Olimpiadas. Aunque no fue una causa de los movimientos, las Olimpiadas sí fueron uno de los motivos que explicaban la feroz represión gubernamental de las protestas. Influencia de la CIA. La represión de las protestas fue alentada por la CIA estadounidense, según documentos desclasificados por el gobierno de ese país. Desarrollo de los acontecimientos. La rivalidad deportiva entre los equipos de la UNAM y del IPN había sido constante desde los años 30. El 22 de julio, alumnos del IPN y de la preparatoria Isaac Ochentera, adscrita a la UNAM, se enfrentaron con dos grupos porriles que estaban hostigándolos. En julio, los estudiantes del IPN, tras realizar el recorrido, decidieron marchar hasta el Zócalo y fueron atacados por los granaderos en el camino. Ante la orden de retirarse, los estudiantes respondieron con una lluvia de piedras, lo que provocó el ataque de las fuerzas de seguridad. Los estudiantes que convocaron una huelga que fue seguida por la UNAM, el IPN y otros centros educativos. Varias de estas escuelas fueron atacadas por los granaderos. En agosto, un ataque policial a la UNAM provocó que el rector de la misma se uniera a los estudiantes y encabezara una marcha el 1 de agosto en la que usó el lema Únete al pueblo. En septiembre, el 7 de septiembre, cuando se realizó un mitin en Tlatelolco que se denominó Manifestación de las Antorchas y la Marcha del Silencio el 13 de septiembre, que contó con la participación de vecinos, sindicatos y amas de casa, el ejército entró a la ciudad universitaria de la UNAM. El 23 de septiembre, el rector Barrios Sierra presentó su dimisión. La policía ametralló el edificio de la Vocacional 5 y estudiantes y granaderos se enfrentaron en varias zonas de la ciudad. Finalmente, 1,500 granaderos rodearon las instalaciones del casco, lo que fue respondido por los estudiantes del Politécnico con el incendio de algunos edificios. Tras la llegada de cientos de soldados y granaderos, todas las escuelas del centro de Santo Tomás fueron tomadas y 350 estudiantes fueron detenidos. En octubre, el ejército abandonó la UNAM y el IPN el 1 de octubre. Este movimiento fue el antecedente inmediato de la peor jornada por todo el movimiento estudiantil, la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre, por parte de miles de personas, acudieron a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Allí estaba convocado un mitin y después de una marcha con destino al Zócalo, los convocantes pretendían entregar al presidente Díaz Ordaz el documento de sus demandas. El ejército había sido rodeado la plaza con 5,000 soldados. Por su parte, algunos miembros del batallón Olimpia se enfrentaron vestidos de civil entre los manifestantes. Soldados y miembros del batallón Olimpia empezaron a detener ilegalmente a muchos estudiantes. Últimos días, el gobierno trató de justificar la actuación del ejército afirmando que estaba completamente justificada. Finalmente, el 21 de noviembre, el CNH decidió regresar a clases, aunque el IPN rechazó la decisión. Ya en diciembre, el CNH se disolvió, pero la UNAM se fortalecieron los comités de la lucha de la UNAM y el UPN, al igual que los otros centros educativos. Estos comités convocaron una gran marcha para el día 13, pero el gobierno prohibió la realización de dicha marcha, pero los estudiantes decidieron llevarla a cabo. Cerca del lugar de inicio, la ciudad universitaria, se congregaron tanques, granaderos y patrullas para impedir el avance de los estudiantes. Estos, con el recuerdo de lo ocurrido de Tlatelolco, anularon la manifestación. Consecuencias. Una de las primeras consecuencias fue la sustitución de Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia. Su puesto fue ocupado por Luis Echeverría, que emprendió varios cambios internos. Entre ellos, el nuevo mandatario apartó del poder a todos los funcionarios relacionados con la matanza estudiantil. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. Masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1,200 detenciones.